Hice el modelo 3D con gráficos de PlayStation 1 del enemigo principal de mi juego de terror, el cual toma una anécdota paranormal paraguaya real de Reddit, en el cual un man cuenta que fue a una reunión de amigos, a una casa alejada y que se encontró en el baño algo terrorífico, luego de ser interrumpido por ruidos raros mientras trataba de hacer cosas para nada indecentes con su culona. Y en este caso, como lo mencioné anteriormente, les voy a mostrar el cómo modelé el enemigo principal y único de mi videojuego, el cual es el pombero, una especie de duende o espíritu de la cultura guaraní que se encuentra en las zonas rurales. Hay muchas anécdotas de este duendecillo en mi país, Paraguay, y también en Argentina, creo que también en Brasil. Pero este modelo tiene la particularidad de tener gráficos de PlayStation 1, el cual es el estilo que adopté para mi videojuego de terror, y de que la mitad de él lo hice estando borracho. Por culpa de Caín. Sí, la primera parte del modelado lo hice en un chupi stream en La Morada. Para esto hay que tener en cuenta las etapas que conlleva hacer un modelo 3D. Estos pasos los mostraré por encima porque en este vídeo lo explico mejor. El modelado 3D, el UV mapping para las texturas, los huesos para las animaciones y lo nuevo acá, el cómo lo implementé en las cinemáticas de mi videojuego. Empecemos por el modelado 3D, que como dije, la primera parte lo hice estando borracho. ¿Por qué? Porque sí. Como el pombero es un duende, es de baja estatura, por lo cual la complexión es como la de un enano o persona de baja estatura para los ardidos, por lo que básicamente lo estuve modelando de esa manera. Un poco cabezón sí, pero entiéndame, me llevaba como 1 litro de cerveza encima. A diferencia del primer modelo que hice, acá sí fui más inteligente y usé un modificador de Blender llamado Mirror, el cual básicamente copiaba todo lo que hacía del lado izquierdo al lado derecho, y esto me ahorró muchísimo trabajo. Luego pasé a los cortes para el UV mapping, cortando al pombero de tal manera que se me sea más fácil texturizarlo después. Lo facha acá es que al tener el mirror activado en el mapeo UV me bastaba con texturizar solo la mitad del modelo 3D en vez de tenerlo así como el primer modelo que había hecho, por lo que al final tuve una textura UV de esta manera, que si te das cuenta, al ser solo la mitad del personaje me dejaba tener más detalles y más espacio de trabajo para la posterior texturización. Luego pasamos a lo interesante, lo cual es justamente la texturización. Para la cara del pombero busqué en internet y esta imagen me sirvió. Si te das cuenta parece como un mono, lo cual ya me sirvió. Expandiendo de esta manera, en mi editor de imágenes quedó en el 3D de esta manera. Y según mi yo borracha, estaba genial esto. Espectacular. Pero en la siguiente sesión me di cuenta de que quedaba horrible. Pero antes de empezar las modificaciones seguí con las texturas de su cuerpo. Para ello saqué nuevamente de internet una textura de piel y lo adapté al color que debería tener el pombero, y gracias a un pincel que tengo en Clip Studio Paint simulaba bastante bien el vello corporal. Así que pintando todo lo que necesitaba según la parte del cuerpo, finalmente quedó así. Sin embargo, sentía que la cabeza no cuadraba, así que hice un par de modificaciones más. También añadí uñas al pie y modifiqué mejor el pie, y modificando ahí la cabeza, el pombero quedó finalmente así. Luego pasamos al proceso de los huesos para las animaciones, lo cual si vieron este vídeo, vayan a verlo luego para entenderlo mejor. Pero en resumen, es para poder animar el modelo 3D. Una vez hecho esto, pasamos a pintar los pesos de los huesos, que a diferencia de la última vez, acá lo que hice fue aprovechar el modificador Mirror, pero esta vez es la herramienta para pintar los pesos de los huesos, lo cual me re sirvió porque así todos los huesos del lado izquierdo tienen los mismos pesos que los del lado derecho. Por lo tanto, o no había deformaciones en ambos lados o las había en ambos lados. Lo que sí quedó Full HD esto, y ahora pasamos a las animaciones. Según la anécdota, el prota se encuentra al pombero en el baño de una casa, estando de espaldas y en cuclillas, y que luego se voltea y lo ve dejándolo paralizado. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. La idea en el videojuego es que el jugador vaya hacia el baño y encuentre agachado a esta criatura. Luego, cuando esté lo suficientemente cerca, debe activarse una cinemática en la cual el pombero voltee a vernos. Y así nuestro prota retrocedería solo hasta volver a la sala. De este guión extraigo las siguientes animaciones: el loop del pombero agachado y volteándose, el pombero parado y mirando al prota girando la cabeza. Lo cual, según ya viste, los hice gracias
gracias a la herramienta de animación que nos provee el queridísimo Blender, que como curiosidad la película Flow está animada en Blender. Tienen que ver esa película, en serio, está buenísima. Luego pasamos a implementar al bombero en el videojuego. Para ello básicamente lo que hice fue colocar el bombero en el supuesto baño, que como pueden ver es provisional esta casa. Más adelante les mostraré cómo la modelé. Bueno, lo coloqué allí con la animación loop, luego un área en forma de paralelepípedo en la entrada del baño, que al detectar que el jugador pasa por ella, se activa una cinemática mediante el componente Animation Player de Godot, que justamente sirve para manipular las cosas del juego para hacer las animaciones. Lo que pasa ahí es que se hace zoom de la cámara del jugador hacia el bombero, que luego se voltea. El jugador pestañea y se pasa a mostrar cómo retrocede. Luego pestañea de vuelta y se muestra cómo nos mira el bombero inclinando la cabeza, hasta finalmente pestañear de vuelta y aparecer en la sala con la novia en el regazo. La verdad que me gustó el resultado, el cual así de corrido quedó de esta manera. ¿Qué te pareció este avance? Por cierto, si te interesan los videojuegos de horror, podés ver mi canal de gameplays. Y si te interesa el desarrollo de videojuegos, puedes seguirme en La Morada. Un saludo a los miembros del canal, al amor de mi vida, Susana Feltes, y a Probando Cosas del Temu. Gracias en serio por el apoyo. Voy a poder comprarme un combo dentro de poco. Y también a los que me siguieron en Instagram. A Leonardo Doldán, Robincita Forrer Joya, Juanjo Cáceres y Liz Vera. Seguime en Instagram si quieres un saludo así también. Crack. Chao. Que así se vea la casa por dentro cuando ingresamos y todos felices.